Bendiga, gracias, puede sentarse. En ocasiones anteriores no sé si se acuerdan, les había contado que hace ya tiempo, hace algunos años, más o menos como poco más de 20 años, estábamos paseando con mis hijas, las mayores ahorita, en la Macroplaza. Ya existía la Macroplaza. Y siempre nos íbamos en la noche a llevarlas a pasear. Y en una ocasión nos encontramos a un grupo de americanos repartiendo literatura. Como ellos no sabían el idioma, estaban repartiendo los libritos de Chick. ¿Cuántos los conocen? ¿Sí? Y en ese tiempo nosotros tratamos de coleccionar los folletos. En vez íbamos a comprar a la librería y los teníamos ahí, ¿verdad? Y a mis hijas les gustaba también tenerlos. Y en esa ocasión que los americanos nos tocó que nos dieran uno, ¿verdad? Bueno, bienvenido, ¿verdad? El librito de Chick. Después seguimos caminando, pero nos encontramos de que había muchos libritos de estos de Chick tirados, como que la gente los recibía y los tiraba. Y pues mis hijas, pues vamos a darle seguimiento a esto, ¿verdad? Vamos a buscar dónde están tirados, ¿verdad? Y sí juntamos una buena cantidad de libritos de Chick, ¿verdad? Cuando los que tiraba la gente, ¿verdad? Que no les llamaba la atención, que no, el americano, pues, como no sabía, nomás los entregaba. Y vaya que viene explicado el mensaje de salvación en esos libritos. Juntamos una buena cantidad y uno de los que me llamó la atención se llama El Cobardón. El Cobardón se llamaba ese librito, ¿verdad? Y venía la historia de un trailero. Iba con su acompañante, Duque y Billy Joe, se llamaba su acompañante. Un trailero mal encarado, ¿verdad? Y iba manejando, ¿verdad? Y iban platicando cosas, hazañas que el trailero hacía, que iba golpeando a unos y que aventó uno por la ventana, ¿verdad? Y luego, todo eso hiciste, sí. Todo eso hice, se lo merecían y que no sé qué. Y así iba el trailero manejando hasta que llegaron a una parada donde tenían que hacer una escala para poder comer, donde se ponen todos los traileros y está un restaurante. Entonces se pararon atrás de un trailer que decía, solo Cristo salva. Y le dice uno al otro, mira lo que dice aquí. Y luego sí, no sé a quién se le ocurriría, con otras palabras, poner esa frase en ese tráiler, ¿verdad? Jesucristo fue un cobardón, decía el trailero, mal encarado. En eso llega el dueño del tráiler, un tipo alto, fornido, ¿verdad? Y le dice, creo que escuché que habías dicho que Jesús era un cobardón. Y dice, sí, ¿y por qué lo dices? Y hasta aquí nos quedamos. Ahorita le seguimos, ¿verdad? Porque se trata de esto. Vamos a orar. Padre, le damos gracias porque usted es bueno y grande en misericordia, porque nos tiene aquí para escuchar su palabra y para que seamos valientes, para poder compartir el mensaje de Jesucristo. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Cristo. Amén. La valentía en el cristiano no es que animarnos unos a otros o animarnos como creyentes a compartir las promesas del Señor Jesucristo. El ser valientes, el no temer, el no desmayar. La valentía no significa la ausencia de miedo. Claro, tenemos miedo, ¿verdad? Pero debemos ser valientes. En una ocasión, cuando nació mi hija, la mayor, me dice el médico, el ginecólogo, a última hora, dice, ¿quieres entrar? Dice, le digo, sí. Y luego, bueno, vamos, vístete, cámbiate. Le dije, ay, ¿para qué le decía? Ya ni modo, ya estamos aquí, hay que entrar, ¿verdad? Y ya entramos ahí al área de parto, ¿verdad? Y así en ocasiones, hermanos, cuando
En veces pasa en nuestra vida cuando se necesita ser valiente y estamos ya en medio, bueno, ya estoy aquí, ya hay que entrarle, ¿verdad? Dar ese paso de valentía que se necesita para poder demostrar que tenemos fe en Dios, que tenemos creencia en Dios y que sabemos que Él va a estar con nosotros, a pesar de tener miedo. En diferentes ocasiones se ha comentado en este lugar que cuando salimos a evangelizar también nos da, ¿qué nos da? Miedo, ¿verdad? Pero hay algo que nos hace ser valientes, ¿verdad? Y eso es pasajero, porque cuando uno ya está en el acto de evangelizar, agarras vuelo, agarras confianza. Viene la oposición, viene a lo mejor el desánimo, pero tú ya entraste, ya se te quitó ese miedo, fuiste valiente. Miedo sí, pero la palabra de Dios te va a hacer que tú te des ánimo, que seas valiente y puedas seguir adelante. Este ejemplo de este tratado de Chick, del cobardón, esta persona creía que Jesucristo era un cobardón. ¿Por qué? Por la lectura que leíamos ahorita. ¿Qué dice la lectura que leíamos ahorita? Una de las frases que venían ahí, que decía, si te pegan una mejilla, ¿para quién se le va a ocurrir? ¿Quién va a querer hacer eso? Y frases como esa que vienen en ese pasaje que tenemos que hacer. ¿Y son palabras de quién? Del Señor Jesucristo. Por eso decía Duque, el trailero, Jesucristo es un cobardón, ¿verdad? Porque tiene miedo a la pelea, porque tiene miedo a enfrentarse y porque no quiere responder a las agresiones. Dice, si volvemos ahí al pasaje que leíamos en Lucas capítulo 6, sobre las palabras del Señor Jesucristo. Dice, pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo se nos ocurre? ¿Cómo vas a amar a tu enemigo? Ya es tu enemigo, es el que te está haciendo daño, es el que te está haciendo hacer caer. Bendecid a los que te maldicen. Jesucristo era un cobardón, dijo Duque, por todo esto que dice el pasaje. A cualquiera que te pida, dale. Y así sucesivamente. No pidas que te lo devuelva. Porque si amáis a los que os aman también, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y decía este personaje de esta historia llamado Duque, Jesucristo era un cobarde por tener esta idea. Y por eso no creía en él. Y le fue presentado el plan de salvación de una manera que él pudo entender que Jesucristo no era un cobarde, sino todo un valiente. Obediencia y propósito. La verdadera valentía se encuentra en someterse a la propia voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y que la voluntad de Dios hemos aprendido que es agradable y es perfecta la voluntad de Dios para con nosotros. Debemos seguir la instrucción de Dios. Cuando nosotros no seguimos un lineamiento, cuando nosotros no seguimos una instrucción de parte de Dios, las cosas no van a salir bien porque no estamos siguiendo el instructivo. Dios a través de Jesucristo nos hace varias recomendaciones, varias enseñanzas como a sus discípulos los enseñó. Y vaya, quiero decirles que sus discípulos del Señor Jesucristo no eran como muchos de nosotros. A lo mejor en su forma intelectual mucho menos. Porque ellos los tenían catalogados como ¿qué? En Hechos dicen que eran personas de lo más bajo, eran del vulgo, ¿verdad? Que no estaban letrados, que no sabían nada. Mas sin embargo el Señor Jesucristo los enseñó.
Si el Señor Jesucristo con su vida, con sus enseñanzas los pudo enseñar, a nosotros también nos puede enseñar a través de su palabra. Conocemos la vida del Señor, conocemos su ministerio y conocemos todo lo que hizo. Jesucristo priorizó su palabra en la salvación de las personas, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la prioridad del Señor. Y es como muchos decimos cuando a los que nos gusta trabajar, ¿verdad? Porque a algunos nos gusta trabajar, ¿verdad? Cuando estamos trabajando llega la hora de comida, pero nosotros estamos ahí terqueando, trabajando, ¿verdad? Y llega otro y te dice, ya es la hora de comida. Dice, no, el trabajo es mi alimento, ¿verdad? ¿No se la sabían esa, verdad? Bueno, eso yo lo aprendí del Señor. En una ocasión, el Señor Jesucristo llegaron a Samaria. Y en Samaria llegaron al pozo donde estaba el pozo de Jacob y los discípulos del Señor, vayan ustedes a surtir la comida, yo me quedo aquí. ¿Verdad? Se encuentra con la mujer samaritana, empieza la conversación que ya sabemos, me parece que tú eres profeta y etcétera, etcétera. Ya conocemos la historia de la mujer samaritana con el encuentro con el Señor Jesucristo. Llegan los discípulos y se maravillaban porque estaban hablando con la mujer samaritana y le dicen al Señor, en Juan capítulo 4, verso 31 al 34, le dicen la expresión, Rabí, come. Y el Señor le dijo, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad? De que hable, de que predique las buenas nuevas de salvación. Por eso les digo que ya llegaré, el trabajo es mi alimento, ¿verdad? El Señor, el alimento de Él era predicar el Evangelio, era predicar las buenas nuevas de salvación. Y el resultado de esto, de esta ocasión, fue que la mayor parte del pueblo de samaritanos creyó, ¿verdad? Porque salieron, lo que la mujer les había dicho, lo confirmaron con el Señor Jesucristo, con su palabra, y al final del pasaje de Juan capítulo 4, de los versos del 31 en adelante, nos dice que el pueblo creyó, no solamente por la palabra de la mujer, sino porque habían escuchado el mensaje del Señor. Pero el Señor tuvo que abstenerse de comer comida física para poder hablar su palabra. Obediencia y propósito. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de tener como hijos de Dios, que debe de darse, como decimos, que se debe dar por sí solo, por default. Eres un cristiano, ves la oportunidad, habla de Jesucristo. A mí me llamó la atención y vaya que he batallado un poco con eso, de que conocí a un pastor ya hace mucho tiempo, convivimos mucho con él y hombre, este hermano, con cualquier persona que se topaba de repente ya estaba hablando de Jesucristo. No sé cómo le haría, pero estaban platicando, no sé, que del rancho, que de los carros, o con otro del mecánico, con un eléctrico, con alguien cualquiera. Y de repente ya estaba hablando de Jesucristo, porque aprovechaba el tiempo, porque era obediente a la palabra y porque tenemos un propósito en nuestra vida. ¿Y cuál es? El de ser valientes y aprovechar el tiempo y hablar de Jesucristo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, verso 49, el Evangelio de Juan capítulo 12. Verso 49 dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No como yo, no como creo que debe de hacer, sino como el Padre, como Dios me lo ha enseñado a través de su palabra. Y eso es lo que decía el Señor Jesucristo, y es lo que debemos de decir nosotros, y es lo que debemos de hacer nosotros.
esta persona del librito del cobardón, ¿verdad? Este cristiano aprovechó la oportunidad para hablar de Jesucristo a estas dos personas y empieza a decirles: Jesucristo es Dios y un día Él se hizo carne, ¿verdad? Y fue limitado, ¿verdad? No porque Él lo quisiera, sino fue limitado en su poder para poder ser como nosotros y demostrarnos que Él podía vivir una vida plena, agradable al Señor, porque igualmente Él tenía todo el poder para hacer lo que Él quisiera, pero Él fue humilde. Él dijo: no, yo voy a vivir como uno de ustedes. ¿Tenía poder? Lo tenía, ¿verdad? ¿Podemos decir limitado? No lo tenía limitado, tenía todo el poder, pero por amor no lo puso en la práctica, si lo podemos ver así. Como uno de los malhechores que estaba en la cruz le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Lo podía hacer el Señor? Claro que lo podía hacer. Y así, cosas como esas, el Señor pudo haber hecho muchas cosas, pero amor a las personas no lo hizo. Y la persona esta, el cristiano le decía a los dos personajes que actuaban ahí: imagínate, si el Señor Jesucristo viniera como todo Dios, como todopoderoso, ¿crees que sería igualmente la comparación a un humano? Y le dice: pues no, pues Él es Dios, Él tiene todo el poder, hay una desventaja, ¿verdad? Pues claro, por eso el Señor dejó su trono, dejó su gloria, dejó su majestad para venir y ponerse a la altura de nosotros y poder decir: sí se puede. Y poder demostrar la valentía que Él tenía. Porque vaya que se ocupaba de valentía, se ocupaba de demostrarlo, porque se iba a enfrentar a la oposición de aquel tiempo. Una oposición que hasta el día de hoy la podemos ver con las grandes personas religiosas de aquel tiempo y de hoy, ¿verdad?, que existen. Él tenía que ser valiente, al grado de que en una ocasión tuvo que huir de las personas porque querían hacerle daño y él tuvo que escabullirse. Una, porque no había llegado a su hora, ¿verdad? Él tenía todavía que seguir el programa de Dios, ¿verdad? Y por eso se escabulle de ellos y total no lo encuentran, ¿verdad? Se pierde entre la gente y pudo librarse. No porque fueron cobardón, no porque fueron cobarde, sino porque todavía no había llegado a su hora. Jesucristo fue un valiente, Jesucristo fue valiente y lo demostró hasta en la cruz del Calvario, ¿verdad? Lo demostró en la cruz porque tuvo oportunidades antes. Si en su forma humana, no, sabes que esto ya mucho, y se lo expresa a Dios en la oración: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Dice: pero yo no es como yo lo quiera, ¿verdad?, sino como tú. Y él fue obediente, él enfrentó todo lo que tenía que venir por delante. ¿Qué vino por delante después de esa oración? Pues vino su apresamiento, vino sus golpes, vino su castigo, vino de todo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor ante esos ataques, ante esas flagelaciones que le estaban haciendo? Lo podemos ver que ya estaba profetizado de Isaías, dice: como cordero que no abrió su boca, ¿verdad? Enmudeció. Podía haber hecho algo así. Si hubiera querido haber hecho algo, a lo mejor no estaríamos aquí. Porque con eso nos dio la salvación a nosotros. Con eso quitó el pecado de las personas, de todo el mundo. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga una vida eterna. ¿Y qué fue lo que costó? Ese sacrificio, que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar ese gran sacrificio que hizo el Señor.
¿verdad? Porque a lo mejor lo leemos, no entendemos algunas palabras que dice lo escarnecieron, lo escupieron y cosas como esa. Por cierto, hoy en día todavía escupen a los cristianos allá. Cuando están predicando la palabra, pasa la gente adulta, pasan los niños y les lanzan unas escupidas por hablar de Jesucristo, como a Él hicieron. Confianza y fortaleza, la que necesitamos tener en el Señor para poder continuar con la obra. Confianza y fortaleza. David en una ocasión le dice al rey Saúl: no desmaye tu corazón de ninguno a causa de él. Había un filisteo, un gigante, 1 Samuel 17, verso 31, donde le dice esta frase. Ese gigante, nadie quería enfrentarse a él. Y había una consigna de parte de ellos. Y la consigna era: si ustedes derrotan al gigante, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si él lo derrota al de ustedes, al israelita, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y decían que ellos tenían temor, ellos tenían miedo. Pero ¿qué pasó? Llegó David y escuchó esas palabras del gigante ofensivas al pueblo de Dios. Y David, como todo un valiente, dice: no, pues ¿qué les está pasando? O sea, viene a insultarnos. Nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Él había vivido y había experimentado la protección divina de Dios. Él había experimentado lo que Dios podía haber hecho, lo que Dios estaba haciendo en su vida, cómo Dios lo libró del oso, Dios lo libró del león, Dios le libró de diversas pruebas cuando andaba en el campo. Y al final mismo David dice: él no será igual como uno de ellos, no será igual como uno de ellos, va a ser igual, yo lo voy a derrotar, porque Dios va a estar conmigo. Tenía esa certeza que Dios iba a estar con él. La escritura no nos dice, pero imagínense ya el pequeño David estando enfrente del gigante, ¿verdad? Estando enfrente del gigante, ¿cuál sería su pensamiento? ¿Para qué me metí en esto, verdad? Bueno, ya estoy aquí, le voy a dar, ¿verdad? Pero nosotros no alcanzamos a comprender lo que David hizo con este gigante con solo una piedra, ¿verdad? Una sola piedra hirió al gigante o lo mató, no sabemos si lo hirió o lo mató, pero después confirmó su muerte cuando le cercenó la cabeza, ¿verdad? Después de que cayó Goliat, ese gigante que acechaba a los escuadrones del Dios viviente. David fue un valiente, y después la escritura menciona a los valientes de David. ¿Por qué? Porque él lo tuvieron como un ejemplo, ¿verdad? Los valientes de David, y si conocemos un poquito los valientes de David, ellos también hicieron lo mismo que él, eran valientes, se aventaban. Está más grande, está más chico, yo voy a ir. ¿Dónde toca ir? Acá, allá está feo. ¿Dónde? ¿La Reforma? ¿Qué tal está ahí? ¿Está bien? Vamos. Vamos a ir en el nombre de Dios. Él nos va a cuidar. Él nos va a dar protección, Él nos va a dar sabiduría. Pero el detalle de todo esto es ir, empezar, levantar la mano, decir: yo voy. Aunque después te dé miedo, tú ve. Aunque te encuentres con tropiezos para ir, tú ve, tú decides ir. Tú decides ir a hablar de Jesucristo y decir a las personas que Jesús no es un cobarde, no fue un cobardón como el folleto, sino decir que fue un valiente, decir que tenía todo el poder para poder hacer lo que él quisiera, pero no lo hizo por amor a las personas. Y luego sigue relatando la historia del folleto.
le dice el cristiano a Duque y a su amigo acompañante, le dice, mira, hazte cuenta que se está quemando tu casa. Y yo paso y yo sé que puedo avisarte, pero no lo hago. Yo me paso de largo. ¿Qué pensarías tú? Pues que eres un ingrato, que eres una mala persona, porque no me advertiste, porque no me dijiste que estaba quemando mi casa y porque ibas a dejar que mi familia se quemara con todos adentro. Y luego, bueno, Jesucristo vino a decirnos, o vino a decirte que estás en peligro de muerte, que muy pronto tu casa se quemará y vas a morir. A eso vino Jesucristo. Vino a buscar y a salvar los que se habían perdido, los que iban a la condenación, los que van al infierno. Y por eso hay que advertirles. Si no aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, vas a ir a ese lugar. Porque después vamos a estar como la historieta esta, ¿no? Es que no me avisaste. Bueno, el Señor vino a eso. Y el Señor nos enseñó eso. Hay que ir a predicar. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué? Tal vez no nos imaginamos, hermanos, lo que es quemarse, ¿verdad? Quemarse completamente. A lo mejor la mayoría de los que estamos aquí en alguna ocasión nos hemos quemado alguna parte de nuestro cuerpo. No sé, un dedo, una mano, algo. ¿Verdad? Y cómo duelen las quemaduras y cómo dura el dolor. En una ocasión a mí se me cayó un té recién hecho, recién hirviendo, lo saqué y por ir distraído se me cayó en una pierna. ¿Verdad? Y el dolor me duró varios días, el ardor y el dolor. Y fue una simple agua caliente, nada más, en una parte de la pierna. ¿Verdad? Y ya después se encontró la manera de minimizar el dolor y el ardor, y ya, ¿verdad? Y fue sanando poco a poco. Por eso usted imagínese estar quemándose ahí, todo el tiempo estar sufriendo por eso, ¿verdad? Que no hay nada que pueda remediar esa situación. ¿Qué le dijo Lázaro cuando estaba ahí en ese tormento? ¿Qué necesitaba Lázaro? Padre Abraham, manda que mójame aquí la lengua, ¿verdad? Dice, porque estoy atormentado, ya no aguanto aquí el calor, ¿verdad? Y él deseaba al menos que le mojaran su lengua, pero no iba a haber la manera. No va a haber la manera de subsanar esto. No va a haber la manera en que puedan las personas salir de ahí. Dice la palabra de Dios que no, los que están ahí y los que están acá en el cielo no pueden ir para allá, ni los que están de aquí pueden ir para allá. El que está allá se queda y el que está ahí se va a quedar. No hay manera de sacarlo. No hay manera, ni pagando, ni rezando, ni orando, ni nada. El que está ahí se quedó. Por eso hay que advertirles antes, para que no vayan a ese lugar de tormento. La predicación de Jesús el Valiente es un mensaje de exhortación para que nosotros lo conozcamos, lo que hizo el Señor Jesucristo, fortalecer nuestra confianza, fortalecer nuestra fe, enseñarnos eso, que lo comprendamos y lo entendamos, y cuando llegue el momento poder actuar en consecuencia. Cuando llegue el momento poder decir, yo soy valiente, yo salgo a predicar, yo voy a hablar con las personas de Jesucristo, porque no quiero que vayan al infierno. Y muchas veces nos falta ese pequeño detalle, que nosotros sintamos compasión por las personas, porque nosotros sabemos a dónde van, pero ellos no. Ellos no saben, y por eso hay que decirles. Y de ahí en adelante la persona va a ser responsable de sí misma, como una vez dijeron,
Nosotros nacimos así, en esta creencia, y si mis padres están en el infierno, yo también quiero estar con ellos. Y le dije, si tus padres pudiesen hablarte o advertirte, te dirían que no vengas para acá. Y vimos el pasaje de Lázaro y el rico. Mira la expresión del rico, mira la expresión de Lázaro. ¿Cuál fue la expresión del rico? Manda mensajeros, manda gente que hable a mi familia, que no vengan para acá, que les adviertan. Nosotros así crecimos y así nos vamos a quedar. Si es ahí donde tenemos que ir, bueno, la advertencia ya se ha dicho, pero tenemos que hacer esa advertencia. Tenemos que hacer esa advertencia para que ellos puedan entender que necesitan de Jesucristo, que necesitan ser salvados de esa condenación eterna en un lugar que no es muy adecuado o no muy bueno, que es completamente malo, porque lo vemos como es. La palabra de Dios nos lo describe. Otro valiente que pudiésemos ver en la Escritura, que la Biblia nos lo menciona varias veces, su valentía, es Josué. Josué el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Valiente, o sea, ¿qué? Valiente se oye así muy sencillo, sea valiente, sí, pero ¿qué iba a hacer Josué? Iba a estar al frente de todo el pueblo, iba a estar al frente de las batallas. Y una vez Josué se molestó porque fueron derrotados. Su primera derrota de Josué que hubo fue por una desobediencia del mismo pueblo. Y hasta que encontró por qué fue la derrota de esa batalla. Y ahí mismo, 3 ocasiones al menos, se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y lo que nos hace a nosotros falta también, en muchas ocasiones, es esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos y ser valientes. ¿Qué implica el esfuerzo? Dejar lo que tengas que hacer ese día y armarte de valor e ir. ¿Qué vas a hacer? Dios va a poner en tu corazón y en tus palabras lo que tengas que decir. Pero tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. David, la valentía al enfrentarse del gigante, como ya lo vimos. Moisés también tuvo que ser valiente. ¿Por qué iba a ser valiente Moisés? Porque iba a estar enfrente de Faraón. Faraón, el rey de Egipto, estuvieron batallando con él bastante, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito con él. Quería demostrar a Dios también que Él era todopoderoso. ¿Qué propósito tendrá Dios para con nosotros también? Dios quiere demostrarnos a nosotros que también es todopoderoso y que Él puede usarnos a nosotros. Con lo que nosotros nos dediquemos a ser valientes y dar el paso decisivo, voy a hablar de Jesucristo, voy a hablar a las personas, voy a advertirles para que ellos no vayan a un lugar de condenación. En alguna ocasión también les conté que cuando estaba niño, en la colonia donde vivíamos había los diablillos, ¿se acuerdan? Unos vecinitos que vivían así, bueno, unos vecinos, le decíamos los diablos, ¿verdad? Porque ellos en una ocasión, eran malos, ¿verdad? En una ocasión quemaron un gatito, ¿verdad? Le echaron ahí y lo prendieron. Entonces, como estábamos ahí en la bola, pues todos nos estremecimos porque vimos cómo estaba sufriendo el animalito, ¿verdad? Entonces, después pensamos y vimos, bueno, así va a ser en el infierno también. El sufrimiento va a estar tremendo.
Y después salieron las vecinas, ay, que para qué hicieron eso, miren cómo está sufriendo el pobre animal, ¿verdad? Y todo eso. Ya se estaba hasta que murió de lo quemado que estaba pasando. Pero nosotros, hermanos, tenemos también una tarea, que es advertirles a las personas que necesitan de Jesucristo para no ir a ese lugar. Al final de la historia del cobardón o del cobarde, pudieron ellos, los traileros que eran mal encarados, pudieron reconocer a Jesucristo como su Salvador. Entendieron que Jesús no era un cobarde, sino todo un valiente, porque dio su vida por ellos. Dio su vida, y si muchos han visto este librito o este folletito de Chic, después ellos en su tráiler decía, solo Cristo salva, ¿verdad? Porque ellos daban ejemplo, ellos daban testimonio de en quién habían creído. Y eso es lo que pasa con el cristiano cuando da testimonio de quién ha creído, ¿verdad? Hablar y demostrar que solo Cristo salva a las personas. Oremos. Padre, le damos gracias en esta tarde porque usted ha sido bueno y porque a través de la Escritura nos enseña que Jesucristo es valiente, que Jesucristo es poder, que Jesucristo es salvación para todo aquel que en Él cree. Y yo quisiera invitarles, hermanos, en esta actitud de oración, que usted esté orando no por otro, usted ore por sí mismo, usted ore por usted, porque necesitamos ser valientes. Necesitamos ser valientes para poder expresar el mensaje de Jesucristo. Tomar el paso decisivo, decir, voy. Después, Dios va a hacer la obra, pero lo importante es ir. Dice su palabra que nosotros somos cartas leídas. ¿Qué dice tu carta? ¿Tu carta habla de Jesucristo? Si no habla de Jesucristo, ¿de quién está hablando? Yo quisiera, hermanos, invitarles para que tomemos un compromiso con Dios y poder decirle, Señor, ayúdame a ser valiente. Señor, necesito de tu poder, necesito que me des la confianza, necesito que tu Espíritu Santo me redarguya para tomar ese paso decisivo de ser valiente y decir, yo voy. Y cuando usted diga, yo voy, el Señor va a hacer lo demás. Miedo, sí, pero Dios va a hacer que usted sea valiente. Es parte de. Habrá alguien, hermanos, que diga, hermano, ore por mí. Yo necesito ser valiente, yo necesito compartir de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Alguien más. Dios te bendiga a ti también. Dios le bendiga a ti también. Alguien más. Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Necesitamos dar ese paso decisivo para poderle decir al Señor, yo quiero ir, yo voy, en tu nombre voy. El detalle es empezar y ya el Señor va a hacer la obra en cada uno de nosotros, como lo ha hecho también en mí. ¿Verdad? Miedo sí, pero no importa, yo voy. Decía David, tú vienes a mí con espada y lanza en jabalina. Y David dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has insultado. No tenía más que la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos más que la palabra de Dios. Y es la que puede hacer estragos en la vida de las personas. Y estragos en el sentido de penetrar en su corazón y salvarles. Vamos a estar orando por los hermanos que han levantado su mano, que necesitamos tomar ese paso decisivo de valentía y decir, yo voy. No importa que tenga miedo, pero yo voy a estar ahí. Padre, gracias por este momento que usted nos ha dado. Gracias por mis hermanos y por mí también, que de alguna manera hemos levantado la mano y que nos hace tomar una decisión de ser valientes y decir, yo voy a hablar de Jesucristo, aunque haya un temor, aunque haya algo que nos impida, pero yo voy.
Y deseamos, Señor, que usted haga la obra en cada uno de nosotros y nos haga ser valientes y actuar a pesar del miedo. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga.